Que Dios te bendiga, bienvenido una vez más a nuestras reuniones online. Qué bueno es poder estar juntos como iglesia, congregados, para recibir palabra de Dios para nuestra vida. Siempre su palabra es luz a nuestro camino. Su palabra nos muestra el camino por cual tenemos que andar. A veces hay muchos consejeros, muchas voces, muchos guías que nos dicen por dónde tenemos que transitar en la vida. Pero no hay mejor lámpara, no hay mejor luz, no hay mejor guía que su palabra. Y yo quiero que juntos hoy podamos ir a la palabra de Dios y podamos compartir un tiempo meditando en su palabra. Semanas anteriores les venía hablando acerca de la liberación de Israel de Egipto. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? Veníamos hablando acerca de la liberación de Israel de Egipto y cómo le costó a Israel dejar esos patrones, dejar esa manera en la que estaban acostumbrados a vivir. Dejar atrás Egipto, ir hacia lo nuevo que Dios tenía para ellos. Y esto muchas veces nos pasa. Recuerdo que los primeros días en los que se levantaron las mayores las restricciones de la cuarentena y los autos empezaron a salir, veía que había accidentes. La circulación de automóviles era, no sé, un 25-30% de lo habitual y empezaron a haber accidentes. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué apuro tenés? ¿Qué prisa tenés? Si no hay mucha gente, si no hay nada que hacer. Pero hay patrones a los que estamos acostumbrados, en el acelere, en el estrés, en el querer hacer las cosas rápido, en el que le falta el tiempo, y seguían habiendo accidentes. Y uno se preguntaba, ¿por qué? Porque estamos tan acostumbrados a una manera de vivir, estamos tan acostumbrados a parámetros que se establecieron en nuestra mente que es difícil abandonarlos. Y justamente el pueblo de Israel se acomodó tanto al molde de Egipto que le costó largarlo, porque Egipto era un lugar que tenía que contenerlos por un tiempo, pero ellos estuvieron más de 400 años en Egipto, estuvieron ahí en ese lugar donde tendría que ser de paso, estuvieron esclavos en Egipto, y su pensamiento y los parámetros de su mente se amoldaron tanto a esa manera de vivir que después les empezó a costar una nueva realidad, les costó afrontar una nueva vida y lo nuevo que venía de parte de Dios. Quiero que vayamos juntos a Éxodo capítulo 14, versículo 5. Dios estaba forzando un cambio. Dios estaba forzando un cambio. Hay veces que hay cambios que tenemos que forzarlos. A veces hay cambios que tenemos que forzarlos. Como por ejemplo cuando a veces uno va al gimnasio, tiene que forzar al músculo para que el músculo crezca y cambie. ¿Sí? De la misma manera, Dios estaba forzando en este tiempo un cambio. Es necesario a veces forzar los cambios y Dios estaba forzando un cambio y mandó 10 plagas a Egipto para que el corazón duro de Faraón deje ir a su pueblo. Y justamente en el versículo 5, ya con la decisión de Faraón de dejarlos ir, dice así, Éxodo capítulo 14, versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que su pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Para que no nos sirva. Cambiaron de parecer. ¿Sí? Dios había forzado un cambio en el corazón de Faraón. Él tenía que dejar ir a su pueblo. Él había perdido a su hijo, su primogénito. Lo que significó la muerte para Faraón, significó la libertad para Israel. Pero ahora, acá está lo interesante, porque nosotros tenemos la decisión de ver las cosas, de cómo ver las cosas. Para Faraón era muerte, para Israel era libertad. Entonces, del lado de la historia en la que estemos parados, vamos a ver ese cambio. Si estamos del lado de Dios, los cambios, desde el lado de Dios, de la perspectiva de Dios, siempre son para bien. Cuando Dios produce un cambio en nuestra vida, siempre es para bien. Siempre dejamos atrás el aprendizaje, dejamos atrás las cosas que nos hicieron mal y vamos hacia adelante las cosas que tenemos por afrontar, los nuevos desafíos, lo nuevo de Dios, lo que tiene preparado para nuestra vida. Pero dejando atrás lo viejo. Ahora, a veces queremos preguntarnos, ¿no? Y decir, ¿pero por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Quizás, hablando de la actualidad, uno diría, por qué pasa esto? ¿Quién liberó el virus? ¿Dios permite esto? ¿Dios permitió? ¿Dios está haciendo esto a la humanidad? Y a veces queremos tener respuestas que no tenemos y que no vamos a encontrar hasta el día que lleguemos al cielo y le preguntemos a Dios cara a cara. Pero sí lo que sabemos
es que todo lo que pase tiene que pasar a través de Dios. Nosotros como cristianos, todo lo que pasemos tenemos que pasarlo a través de Dios. Las dificultades, las luchas, tenemos que pasarlas a través de Dios. Saber que Dios con nosotros hace que lo que fue ayer fue lloro, hoy sea alegría. Que lo que ayer fue una lucha, hoy sea una victoria. Que lo que ayer fue sufrimiento, hoy sea gozo. Pero solamente si lo pasamos a través de Dios. Y justamente el pueblo de Israel estaba siendo liberado del faraón, pero fue ahí cuando ellos entraron como en un dilema. ¿Sí? Versículo 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y aquí quiero resaltar esto, dice el versículo 7, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Faraón no escatimó en nada. Llevó a sus mejores capitanes, llevó a sus mejores carros, a sus mejores soldados, para detener a Israel. Un pueblo que había sido esclavizado, que siempre estuvo bajo su control, que siempre estuvo bajo su yugo, pero ahora vio algo diferente, que Dios estaba llevándolos a algo nuevo. Y cuando Dios nos lleva algo nuevo, y cuando Dios tiene preparado algo nuevo para nuestra vida, y estamos camino a ese cambio, el diablo se va a levantar, el enemigo se va a levantar, y va a liberar su ejército más poderoso. Entonces, si el enemigo está liberando su ejército más poderoso, es que hay algo grande en nosotros que viene de parte de Dios, y yo creo que está cerca a llegar. ¿Cuántos pueden decir amén ahí de sus casas? Amén. Porque si el diablo está enojado o el enemigo se levanta, es porque Dios tiene algo grande para nosotros, lo decimos siempre. Pero como ejército de Dios, como soldados de Dios, tenemos que saber que si nos mandan lo mejor del ejército, los mejores soldados, los mejores carros, es porque es una amenaza. Y yo creo que lo que Dios tiene preparado para nuestra vida, lo que está preparando y formando en nosotros, es para prepararnos para algo mucho mayor que viene del otro lado. Dios tiene preparado para nosotros algo grande y yo quiero que seamos partícipes de eso. No nos dejemos engañar por el diablo, no nos dejemos seducir por el pasado y por las cosas que estamos dejando atrás, sino que miremos hacia adelante, miremos que hay un llamado de parte de Dios y que Dios va a hacer algo tremendo con la iglesia de Dios. Amén. Amén. Entonces Dios puso mucho en nosotros. Y a veces nos es más fácil mirar hacia atrás, ¿sí? A veces nos es fácil repasar la historia como leyendo un diario y tomándonos un café en pantuflas, ¿no? Y mirar el pasado como si miráramos una película. Y decir, pero yo la pasé, yo la viví, yo hice esto, lo otro. O acá tendría que haber decidido así o asá, o el otro tendría que haber decidido así o asá. Pero nos es difícil mirar hacia adelante. Y eso es justamente lo que hace la fe. Porque es fácil mirar hacia atrás, porque ya las cosas pasaron. Pero no es fácil mirar hacia adelante cuando la fe está puesta en juego. Nosotros como hijos de Dios, es nuestra fe la que está puesta en juego. Y nosotros tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que poner nuestra fe en acción y mirar hacia adelante lo que no vemos. Caminando como a tientas, pero sabiendo que Dios está guiando nuestros pasos. Y saber que Dios tiene algo preparado para nosotros del otro lado. Es fácil mirar para atrás, pero lo difícil es mirar hacia adelante con los ojos puestos en Jesús y nuestra fe en acción. Amén. Entonces, la libertad no es fácil de conseguir, no es fácil conseguir la libertad. Hay veces que Dios necesita sacarnos algunas cosas para darnos otras. A veces estamos tan aferrados a ciertas cosas, estamos tan encariñados con ciertas cosas que cuando Dios nos la quiere quitar para darnos algo mejor es cuando nos sufrimos. Y cuando nos entran las preguntas y los cuestionamientos. ¿Por qué Dios permitís esto? Porque Dios quizás quiere quitarte algo para darte algo mejor. Pero primero tenemos que soltar, primero tenemos que liberarnos de ciertas cosas. Israel llega a un punto límite en el que está por salir de Egipto. Ellos le pedían a Dios, ellos añoraban salir de Egipto, su deseo era salir de Egipto, su oración era salir de Egipto. Señor, sácanos de Egipto, Señor, sácanos de Egipto, Señor, sácanos de Egipto. Y cuando llegó el momento, ellos dijeron, no quiero volver a Egipto. Ya no sé si tengo tantas ganas de irme de Egipto.
la comida no era tan mala, no nos pegaban tan fuerte. Ellos estaban en un punto límite en el que estaban por ser libres y estaban por llegar a cumplir lo que tanto soñaron, y de repente empezaron a mirar el pasado, pero con cierta nostalgia. ¿Por qué? Porque les era familiar. Les era familiar y les era más cómodo volver a lo que ellos tenían bien agarrado, a soltarlo y agarrar lo nuevo que Dios tenía para ellos. Entonces, nos pasa que no solo cuando nos llegamos a este punto límite, apreciamos nuestras bendiciones, ¿no? Como nos toca vivir a nosotros, estamos encerrados y empezamos a extrañar ciertas cosas, ¿sí? Empezamos a extrañar congregarnos, cuando antes nos era algo común y cotidiano congregarnos, pero hoy lo estamos extrañando y estamos viendo el verdadero valor. Entonces, cuando nos encontramos en una situación límite, apreciamos las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Pero también, cuando estamos en estas situaciones, se reajusta nuestro pensamiento sobre lo que considerábamos bendiciones, ¿sí? Era justamente lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos estaban ahora viendo que lo que para ellos estaba bien, o lo que ellos estaban añorando, no era tan bueno como lo que Dios tenía para ellos. Dios les estaba ofreciendo libertad. Dios estaba abriendo el mar para que ellos sean libres de Egipto y del azote de Egipto. Y era necesario que ellos suelten sus viejos parámetros, su vieja manera de pensar, soltarlos para ir a lo nuevo que Dios tenía para ellos. Entonces yo creo que en este tiempo estamos apreciando aquellas cosas que las estábamos acostumbrados, apreciando las cosas que ya las teníamos y las damos por hechas o por sentadas, y eran bendiciones de Dios. Pero también se está reajustando nuestro pensamiento sobre lo que pensamos que era bueno, pero no era tan bueno, sino que nos estaba atando y Dios tiene algo mejor, pero necesitamos soltarlo. Y hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que la palabra de Dios nos dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Que el respirar ya es una razón para alabar a Dios. Ya si respiro, tengo que alabar a Dios. Y a veces pensamos o creemos que tenemos que alabar a Dios solamente cuando Él nos bendice o nos da algo. ¿Se entiende lo que voy, no? O sea, el respirar es una terrible bendición que recibimos de parte de Dios. El vivir es un enorme regalo. Pero a veces nosotros en nuestra escala de valores ponemos por encima otras cosas. Y pensamos que tengo que alabar a Dios cuando me dé una casa propia, o tengo que alabar a Dios cuando me dé un auto, o tengo que alabar a Dios cuando me dé mucho dinero, o tengo que alabar a Dios cuando me dé éxito, pero en realidad yo tengo que alabar a Dios por el simple hecho de respirar, porque Él me da la vida, porque Él permite que yo respire, que disfrute la vida, que disfrute de mis hijos, que disfrute de mi familia, de mi esposa. Amén. Entonces empezamos a reajustar nuestra escala de valores y saber que el respirar, el regalo que Dios nos dio de la vida, es mucho más importante que otras cosas. Hoy valoramos la salud, hoy valoramos el cuidado que Dios tiene de nosotros y damos gloria a Dios por lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, no solamente apreciamos lo que tenemos o reconocemos las bendiciones que tenemos de Dios, sino que también reajustamos nuestro pensamiento sobre nuestras escalas de valores. Y ahora, también, una de las cosas que también nos enseña este tiempo es que tenemos que soltar. ¿Sí? A veces somos fanáticos del control y queremos tener todo bien controlado y bien agarrado y como no lo queremos soltar. Y justamente cuando uno hace una tarea y agarra muy fuerte algo, por mucho tiempo, por un tiempo sostenido, aquellos que habrán agarrado una masa y habrán estado horas y horas dándole a la masa, o habrán agarrado una pala y habrán estado horas y horas con la pala, o habrán estado, no sé, por ejemplo, jugando al tenis o al pádel y agarraron la raqueta por mucho tiempo, después la mano cuesta abrir. ¿Sí? ¿A cuántos le pasó eso? ¿Sí? Les cuesta abrir la mano porque uno agarró tan fuerte que después les cuesta soltar. Y a veces nos pasa que nos agarramos tan fuertes de ciertas situaciones, nos agarramos tan fuertes de ciertas cosas, que después nos cuesta mucho soltarlas. Pero cuando las soltamos, empezamos a relajar, nuestros dedos empiezan a aflojar y recién ahí nos damos cuenta de lo tenso que estamos. Recién ahí nos damos cuenta de la fuerza que estamos haciendo por sostener algo. ¿Sí? Recién ahí nos damos cuenta cómo estaba nuestra mano de dura. Y a veces nos pasa así en la vida también. Hay cosas que tenemos que soltar y no queremos soltarlas porque estamos muy agarrados,
porque nuestra vida se acomodó y se amoldó de tal manera que nos es difícil soltarlo. Y yo creo que este tiempo también nos está ayudando a soltar ciertas cosas, ¿sí? Porque no puedo agarrarme de lo que tengo que dejar atrás. No puedo sostener por mucho tiempo lo que tengo que dejar pasar. El pueblo de Dios quería lo familiar, lo que le era común, porque le costaba soltar, ¿sí? Pero el punto es que Dios quiere cambiar nuestros hábitos. Nos quedamos solamente en el momento en el que Dios cambia nuestro corazón. Decimos, Dios, cambia mi corazón, haz un nuevo corazón en mí. Señor, que el corazón de piedra ahora sea un corazón de carne y dame un nuevo corazón. Pero yo creo que este tiempo va más allá de un nuevo corazón que todos tenemos al aceptar a Jesús en nuestro corazón, sino que va en un cambio de hábitos. Porque si Dios te da un nuevo corazón, es para que funcione de una nueva manera. Si Dios nos da un nuevo corazón, es para que nuestros hábitos sean cambiados y funcionen de la manera que Dios quiere que funcionen. Quiere que funcionen acorde a sus mandamientos, acorde a su palabra, acorde a sus pensamientos. Entonces, si pedimos un nuevo corazón a Dios, también nuestros hábitos tienen que cambiar para que nuestro corazón funcione acorde a la palabra de Dios. Quiero que vayamos juntos a Romanos. No pierdan Éxodo, pero vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un versículo que lo conocemos, pero el contexto de este versículo, el escritor a Romanos le estaba hablando precisamente a un pueblo, a un grupo que estaba en Roma de judíos, ¿no? Que estaba muy acostumbrado a los viejos sacrificios y que le estaba costando dejar los viejos sacrificios a los que ellos estaban acostumbrados, a matar animales para cubrir su pecado, para cubrir su culpa y obtener el favor de Dios. Y ahora saber que ese sistema de viejos sacrificios tenía que quedar atrás para aceptar un nuevo sacrificio, que era el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Entonces es muy difícil, o les era muy difícil, soltar algo que habían sostenido por tanto tiempo. Una costumbre, un hábito que habían tenido por mucho tiempo. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, dice la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y acá hay dos palabras. Una dice no se conformen. En otras versiones dicen no se amolden. ¿Sí? Esta es la manera equivocada. Cuando uno se amolda o se conforma o toma la forma del mundo o de algo, está viendo lo exterior y entonces, como ve lo exterior, dice tengo que hacer un cambio interior. ¿Sí? Ve que las cosas cambian a su alrededor y dice, todos están yendo para allá, entonces yo tengo que ir para allá. Entonces internamente me tengo que convencer de ir para allá. Pero la palabra nos dice que no nos conformemos, sino que nos transformemos. Que no nos amoldemos, sino que nos transformemos. Y la transformación va de adentro hacia afuera. Va de adentro hacia afuera. Entonces lo que Dios quiere hacer es cambiar nuestros hábitos de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Él quiere transformar nuestra vida. En un tiempo en el que nuestros planes fueron cancelados, en lo que planeamos para este año ya no tiene vigencia porque fue forzado a abandonarlo, a enterrarlo, a no poder despedirlo porque no pudimos hacer nada de lo que habíamos planeado hacer y lo dejamos ir. Viajes, estudios, casamientos, un montón de cosas que se planearon en este tiempo se tuvieron que dejar ir, se tuvieron que enterrar. Pero ahora Dios cambia las cosas transformándonos. Entonces Él quiere generar en nosotros nuevos hábitos, genera un nuevo hábito. Entonces lo que hace Dios es desestabilizar lo exterior para fortalecer nuestro interior, nuestro núcleo, lo interno. ¿Sí? Entonces se está destabilizando lo exterior, pero nosotros somos fortalecidos internamente. Este tiempo nos está sirviendo para fortalecernos internamente. Este tiempo nos está sirviendo para orar más, para buscar más la dirección de Dios, para pedirle a Dios qué es lo que Él quiere para nuestra vida.
entonces estamos siendo fortalecidos en nuestro núcleo, en nuestro espíritu, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está hacia adelante. Ahora, cuando lo único que conocemos es la esclavitud, las bendiciones, la libertad, parece extraña. Cuando estamos acostumbrados a ser esclavos, cuando vemos las bendiciones de Dios nos parecen extrañas. La libertad nos parece extraña. Entonces, Faraón hizo lo que Israel no pudo hacer. O Faraón a veces hace lo que nosotros no podemos hacer. Y quiero que volvamos a Éxodo, capítulo 14, versículo 5. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, Faraón lo dejó ir. Faraón lo dejó ir. Pero acá hay algo que yo quiero que te quedes con esto en esta noche. Es que para Dios le fue más fácil hacer que Faraón deje ir a su pueblo que el pueblo deje ir a Faraón. Para Dios le fue más fácil que Faraón deje ir a su pueblo que el pueblo deje ir al Faraón. Que Israel sea libre de Egipto a que Israel libere de su corazón a Egipto. Para Dios le fue más fácil eso. Pero a Dios no le es difícil darnos un nuevo corazón, sino que lo difícil es que nosotros empecemos a generar nuevos hábitos, estar en sintonía con el corazón de Dios, buscar su palabra, buscar su dirección para que este nuevo corazón que Él nos da funcione acorde a sus parámetros, acorde a su palabra, acorde a su voluntad. El faraón se dio antes de lo que se dio Israel y nosotros conocemos la historia que en el desierto incluso seguían siendo esclavos porque no pudieron ser libres de Egipto. Entonces lo que quiere Dios es romper nuestros patrones, romper esa manera en la que estuvimos esclavos por mucho tiempo, esa prisión que nos tuvo sin libertad y darnos la libertad que tanto estamos pidiendo, que tanto soñamos, que tanto añoramos, para que podamos adorarle, para que podamos adorarle a Él, para que podamos bendecir su nombre por sobre todas las cosas, para que podamos ser un sacrificio vivo delante de Dios, para que el hecho de respirar nos sea suficiente para bendecir el nombre de Dios y no esperar una bendición para nosotros, entre comillas, material, sino el hecho de poder respirar, de poder estar vivos, sea lo suficiente para alabar y bendecir el nombre de Dios y agradecer lo que Él tiene para nosotros. Adorarle. Somos libres para adorarle. Somos libres para adorar su nombre. Pablo y Silas estaban encerrados en la prisión más oscura y más profunda, con grillos, sujetando sus pies, sujetando su cuello, sus brazos. Pero eso no le fue impedimento para que ellos adoren a Dios, porque su libertad no estaba en su cuerpo, sino que su libertad estaba en su espíritu. Ellos eran libres por más sea la situación que les haya tocado pasar y vivir. Ellos tenían libertad de parte de Jesús, ellos tenían libertad de parte del Señor y eso les permitía adorar. Entonces las situaciones no pueden determinar nuestra adoración y nuestra libertad. Somos libres en Cristo. Tenemos que soltar lo viejo y buscar lo nuevo de Dios que tiene para nuestra vida. Tenemos que forjarnos en nuevos hábitos y romper de nuestra mente esos patrones de esclavitud que nos tuvieron sujetos por tanto tiempo. Es fácil amoldarse, es fácil conformarse, es fácil tomar la forma, pero lo difícil es ser transformados. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es que nosotros seamos transformados. Que ese cambio sea de adentro hacia afuera. Entonces no puedo recibir lo nuevo de Dios si me aferro a lo viejo, ¿sí? Él no le dice a Faraón que lo deje ir, porque yo se lo había dicho. Él no le dice, el Señor no le dice al pecado, déjalos ir, porque Él ya se lo dijo. Él no le dice la vergüenza, déjalos, porque ya se lo dijo. Ya somos libres. Ya nuestros pecados fueron perdonados, ya no hay vergüenza en nosotros, sino que el Señor se llevó todo eso en la cruz del Calvario. Somos nosotros los que tenemos que tomar de eso. Ya el enemigo sabe que está derrotado, pero a veces nosotros creemos que Él tiene poder sobre nosotros y no es así. Tenemos que dejarlo ir. Toda atadura, todo yugo que venga en nuestra mente, todo patrón de esclavitud, toda atadura en la mente y en el corazón, en el nombre de Jesús, tiene que ser derribado. Él ya lo derribó. Ahora nos toca a nosotros ser transformados y generar esos hábitos en nosotros, en este nuevo corazón que Dios nos dio. Entonces,
nos dice a nosotros que tenemos que dejarlo ir, que Dios tiene planes para nuestra vida, Él tiene planes para nosotros, pero tenemos que ser libres, Él nos hace libres. Y en esa libertad tenemos que buscar adorar a Dios con nuestro corazón. Tenemos que soltar aquello que nos tenía esclavos, que nos tenía prisioneros por tanto tiempo e ir hacia lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida, transformándonos de adentro hacia afuera, en este nuevo corazón que Dios nos dio para ser libres y adorarle con todo nuestro corazón. Quiero que oremos en esta noche, que bendicamos el nombre de Dios y que podamos agradecerle por su palabra y que podamos accionar en fe, que podamos caminar en fe. No sabemos qué es lo que va a pasar, no vemos el futuro, pero sí vemos a Jesús, sí vemos que el Señor está con nosotros y que todas las cosas ayudan a bien. Yo no sé cómo estás viviendo este tiempo, pero sí sé que Dios está con vos. Y quiero animarte en esta noche a que puedas ser transformado y que empieces a generar hábitos que te lleven a disfrutar de la libertad que Dios nos dio. Porque si bien quizás tenemos condiciones para salir o condiciones para hacer ciertas cosas, pero la libertad que tenemos en Cristo no nos la quita nadie. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos libres para adorarte. En este tiempo, Señor, queremos adorarte y que nuestro corazón, que nuestra vida sea transformada. Que, Señor, que nuestro corazón, Señor, se amolde y funcione acorde a tus parámetros y acorde a tu voluntad. Señor, queremos ser de testimonio, queremos ser de bendición. Señor, queremos salir fortalecidos, dejando atrás lo viejo y tomando lo nuevo que viene de parte de Dios. Señor, yo creo que este tiempo que vamos a vivir es un tiempo de avivamiento y queremos ser partes protagonistas, Señor, de lo que vas a hacer en la iglesia, lo que vas a hacer, Señor, en nuestro país y en el mundo entero. Señor, te bendecimos, te honramos, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, espero que esta palabra haya sido de bendición. Como siempre te digo, no dejes de congregarte, reúnete con tu familia, compartí este video, compartí los cultos para que podamos crecer y para que la palabra de Dios corra. Que no haya nada que nos limite, sino que aprovechemos este tiempo y tomemos esto como una oportunidad de poder llegar a ciertas personas que no llegábamos y que la palabra de Dios corra, que el Evangelio, que las buenas noticias sigan circulando. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo, acordate, y no dejes de estar conectado para poder adorar a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga.